Se trata de Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos en Vamos Juntos. Es economista, emprendedor gastronómico y fundador de la ONG Asociar. Roberto, buenas noches y bienvenido. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, te tengo que arranquemos por esta pregunta. Fuiste el único legislador de la coalición oficialista del gobierno que tiene a Horacio Rodríguez Larreta en el poder, que fue a la sesión, a dar curso a la sesión para quitar el impuesto a las tarjetas de crédito. Junto a Marina Quinás. Somos un bloque de dos Republicanos Unidos. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es en lo que creemos, esencialmente. Este impuesto se creó porque le habían quitado parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Vamos a arrancar por el principio y primero voy a hacer foco en ese porqué con mayor profundidad. Nosotros competimos por nuestras bancas. Tenemos una interna, sacamos el 23 de la interna y tenemos 2 diputados hoy por hoy. Conformamos un interbloque donde tenemos un montón de miradas común, sobre todo la idea de que tenemos que ganarle al kirchnerismo en el 23 por sobre todas las cosas. Pero nosotros no gobernamos, no somos parte del Ejecutivo. No tenemos la responsabilidad por ahí institucional que sí tiene el radicalismo, la coalición cívica, que tienen ministros, no sé bien cómo es la alianza interna, pero vienen gobernando hace mucho tiempo juntos. Con lo cual nosotros no tenemos otra alternativa que, por supuesto, siendo muy responsables, que defender las ideas de la razón por la cual estamos en la política. Yo vine a la política a cambiar las cosas. No vine a hablarle a los políticos y hacer tranza de políticos. ¿Tuviste algún llamado de atención? ¿Algunos se enojó? No, por supuesto, no, se han portado siempre, se han portado como caballeros, porque entienden que nosotros tenemos voz propia. Ahora, públicamente, muchos compañeros del bloque dijeron que ustedes le hicieron el juego al kirchnerismo al intentar desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, qué sé yo. Fíjate que justo el bloque que tienen una líder que es la que generalmente cuando habla es la que más ruido interno genera. O sea, no pasa nada, son cosas de la política. Ahora, la realidad es, nosotros vinimos a cambiar las cosas, a mostrar con ejemplos que si decís algo lo tenés que mantener, a defender una conducta. Siempre vamos a trabajar por la baja de impuestos, por la administración muy responsable y eficiente del gasto público, la simplificación de trámites, quitar regulaciones. Esa es nuestra lógica ideológica. No podemos ir en contra de esa idea. Aparte, nos hubiera sido una contradicción brutal. Nosotros el 28 de marzo presentamos un proyecto no tan punjante como pero donde le pedíamos a Horacio, que después no lo dijo verbalmente, no hacía falta nada más que eso, pero no lo dijo verbalmente, que su compromiso era que cuando se devolviera esta quita violenta, intempestiva de la coparticipación en beneficio de Kicillof de 2.3, él iba a quitar ese impuesto. Pero bueno, las circunstancias dieron de que había que dar un mensaje a la sociedad y lo hicimos. Nosotros estamos trabajando siempre en defensa de lo que creemos. Y hubieron muchas veces que nosotros no acompañamos a todo Juntos por el Cambio. Hubo momentos que nosotros tuvimos que poner bien en claro Está claro que Juntos por el Cambio no es tampoco una coalición verticalista como es el peronismo. No, definitivamente no lo es. Son un conjunto de fuerzas políticas que tienen un objetivo en común, tienen ideas que por supuesto son comunes denominadores a la hora de hacer política, pero hay matices también, ¿no? Sí, nosotros somos esto. Además, tenemos dentro de nuestra estructura pyme, gente que viene de otro lugar, que viene con otra necesidad de expresarse de otra manera. ¿Lo consensuaste, con López Murphy? Esto? Justo te iba a preguntar, mañana tengo que entrevistar a López Murphy, justamente. Bueno, ¿Lo consensuaste con él? Disfrutalo mucho, Ricardo, porque realmente creo que es de lo mejor que hay en política en términos de profundidad y comprensión de los problemas. Sí, por supuesto, nosotros avisamos. Y eso hace también que la convivencia seguramente sea muy larga y con mucho trabajo en conjunto. Nosotros siempre decimos lo que pensamos y tratamos de actuar siempre en consecuencia. Roberto, contaba yo recién que en el coloquio de idea hubo un apartado en un momento que fueron economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio relacionados con la economía y con la producción, y que hablaron de qué había que hacer, ¿no? Y dijeron, bueno, hay que ordenar la macroeconomía, hay que achicar el gasto fiscal, el gasto público, hay que hacer un Estado eficiente, como prioridades, ¿no? Y bajar la inflación. Digamos, si nosotros no hacemos eso, que es lo que la calle pide, bajar la inflación, no podemos hablar de reactivación económica. ¿Coincidís con eso? Pero estamos hablando, aparte, fíjate que estamos en el medio de un veranito, ¿no? Un veranito económico donde las buenas noticias de Estados Unidos parecen llegar cada tanto, entonces dentro de todo parecería que nos refinancian la deuda, que nos dan waiver, que Daniel, es eso. ¿Cuánto fue la inflación de hoy? 6,2%. 6,2%.
Es un desastre lo que está pasando. Lo que pasa es que es tan desastre lo que estamos viviendo que ya no nos llaman la atención los números. Son números. La gente se está muriendo de hambre, de verdad. Yo no hay día que no me cruce con un jubilado en la calle y no se largue a llorar. En las recorridas que hago con los comercios, los tipos me dicen, no llego a cubrir mis costos. O sea, mientras que hablan de la déficit fiscal y hacen todas estas descripciones técnicas, la gente en la calle la pasa mal. Y siguen paviando, diciendo, cruzando, viajando, con sus comitivas enormes. Es de un nivel de irresponsabilidad nuestra dirigencia política, que ya la gente no lo aguanta más, no lo soporta más, a ninguno. No es de extrañarse que se le hayan levantado. Lo que es de extrañarse es cómo no se le levantan a todos. ¿No te extrañó que muchos empresarios se levanten antes de que hablara Alberto Fernández hoy en IDEA? Lo increíble es que todavía los empresarios sigan yendo a escuchar a nuestros políticos. O sea, pero no estás hablando de Alberto, estás hablando de nuestros políticos, porque también había políticos opositores, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que hacer un enorme replanteo de cómo estamos haciendo las cosas. Pero brutal replanteo, con lo cual ya no hay que hablar más de las cosas, hay que dar ejemplos en cada una de las conductas, hay que ahorrar como si tuviéramos muy pocos dólares en nuestras reservas. Así tenemos que actuar, como si tuviéramos con responsabilidad. Es que tenemos pocos. Es que tenemos poco. Y bueno, gracias, Daniel. Es que tenemos tan pocos recursos que los tenemos que cuidar como si fueran oro, porque ¿sabes qué? Lo peor de todo es de la gente. Roberto, vos sabés cómo funcionan este tipo de reuniones como el Coloquio de Idea. No son empresarios pymes, son grandes empresarios o CEOs de multinacionales. Los políticos van a hablar justamente para obtener financiamiento para sus campañas políticas del año que viene y los empresarios lo financian con algún interés seguramente. O sea, estos no son empresarios pymes, por eso se quedan los empresarios ahí. Han apostado a los caballos equivocados, que apunten mejor también la puntería. Salvo que no les importe nada el país. ¿Hay responsabilidad también en los empresarios que estaban de este lado escuchando? Sí, hoy en este desorden económico. Es que vos no podés llegar a este nivel de degradación de valores, a este nivel de degradación estructural, cultural, política y social, si no tenés un poco de complicidad de todos. Porque en general, viste, salvo el peronismo o algún sector de la izquierda, en general siempre se responsabiliza mucho más, por ejemplo, a los dirigentes gremiales que toman fábricas, que cortan calle. Pero ¿sabes qué pasa? La diferencia es... digamos, perdóname, desde este lado del no peronismo se habla poco de la responsabilidad empresarial. Algunos dirigentes. Sí, hay responsabilidad, pero es una responsabilidad que dentro de lo que es el mapa de responsabilidades es muy chiquita. Hay responsabilidad, sí, pero para entender cómo se resuelven los problemas, lo primero que tenés que entender es que el privado siempre va a tratar de maximizar sus oportunidades. O sea, él va a agarrar mientras que vos le vayas cediendo también. Entonces sí, han avanzado mucho, algunos sí, es verdad. Ahora, tenemos un Estado tan corrupto, tan ausente, tan negligente, tan ineficiente, que si esto no pasaba hubiera sido muy extraño. Es propio del sector privado en cualquier lugar del mundo, no es que pasa en Argentina. ¿Sabes por qué te digo esto, Roberto? Porque vos tomás la causa, yo recién hablaba yo en mi comentario editorial de la causa Cuadernos, ¿no? Es cierto lo que la justicia tiene, de hecho todavía no comenzó el juicio, pero en la etapa de instrucción, tiene procesados 120 empresarios que reconocen haber pagado coima para tener obra pública. Hay funcionarios políticos que cobraron esas coimas y, por supuesto, están siendo demandados. Pero también hubo empresarios que la pagaron. Sí, obvio. Son por eso corresponsables también. Pero, a ver, yo no conozco lo suficiente como para decir en qué países hay o no corrupción. No puedo hablar de forma absoluta en nadie en especial. Pero sí te puedo decir con mucha claridad es que los lugares donde tiene instituciones que funcionan, donde tiene una justicia que funciona, donde tiene una fuerza armada que no es corrupta y que funciona y están entrenados, estas cosas pasan menos. O sea, lo que tenemos que hacer es reconstruir los valores de la Argentina a partir de buenos ejemplos y devolviéndole credibilidad a nuestras instituciones. Es imposible lograr esto si está lleno de militantes, tipos que están todo el tiempo batallando por ideales que solo le convienen a ellos en términos económicos o para poder preservarse en un trabajo, o andás a ver bien por qué. Pero la Argentina, independientemente de que sean buenas las causas y nobles y sea una ideología equivocada, pero con buenas intenciones, ya está, no funcionó. Tenemos hambre, hay que avanzar, ya está. Lo que hicieron no funcionó. Hace 10 años que no se genera un puesto más de trabajo privado, todo es público, y cada vez que vos generás un puesto público hay un privado que lo está pagando. O sea, tenemos que ser más agradecidos, como lo de los chicos en las escuelas. Si supieran el sacrificio que hacemos para que los chicos vayan a la escuela pública, y somos orgullosos de nuestra escuela pública,
Pero si supieran el esfuerzo que hacemos la clase media, la pyme, para que haya universidades públicas, escuelas públicas, como para que los chicos te la corten, después de 2 años sin estudiarse, con los niveles educativos peores, con los peores registros de la historia, ¿no deberían redoblar el esfuerzo, ser un poco más agradecidos y después cortarle la quinta a Fernández si quieren protestar? Me parece que estamos tan confundidos, tan dolidos, tan lastimados, que tomamos siempre las decisiones en relación y en el camino equivocado. A mí me parece que si no empezamos a pensar con racionalidad, vamos a terminar muy mal. Roberto, con respecto a los datos de inflación, el rubro que más aumentó estos últimos 12 meses es textiles, prendas de vestir y calzado, 118%. El segundo rubro es hoteles y restaurantes con 99% de aumento en los últimos 12 meses. Vos sos empresario gastronómico. ¿A qué adjudicás? ¿Puede ser que tenga que ver con el cierre de la pandemia que hubo el año pasado en abril-mayo? ¿O a qué adjudicás que ese rubro haya aumentado tanto? Primero porque es nuestro bien de lujo. Hoy el argentino no se compra departamento, ningún tipo de vivienda, no tiene relojes caros porque te lo roban. No hay acceso al crédito tampoco. No tiene acceso al crédito, pero tu bien de lujo hoy por hoy es salir a comer. Y hay otra cosa más, que es consecuencia de estas sociedades que viven constantemente en crisis desde hace tanto tiempo. Vivís como si no hubieran mañana. Reforzado, por supuesto, del encierro de la pandemia. Pero somos una sociedad que solo se dedica a consumir y no nos dedicamos a producir. No ahorramos, porque no podemos, no producimos, solo consumimos. Por eso cada día estamos más pobres. Y sí, por supuesto, hay algunos rubros donde está focalizada toda la demanda y funcionan y se van adaptando, además hay una inflación galopante, pero es cada vez menos. Este sistema de consumo solo te lleva a que muchos van a funcionar mucho tiempo, pero en el camino se van a ir quedando también, porque la gente va a empezar a elegir. Lo que está pasando en Argentina, a pesar de que parece que algunos rubros están funcionando, es un desastre. Se están empobreciendo todos los argentinos todos los días. Bueno, la inflación genera eso. Pero también hay cosas que están estructuradas en Argentina o que vienen de hace muchos años y uno ya dice, bueno, estos subsidios, estas promociones industriales, estos beneficios que tienen algunas regiones del país, no sé, desde que tengo uso de razón siempre estuvieron. Hoy la coalición cívica, por ejemplo, presentó un proyecto para derogar el privilegio de la promoción industrial para Tierra del Fuego, porque dice que en definitiva se están beneficiando 4 o 5 empresarios que ganan más de lo que deberían ganar porque tienen beneficios arancelarios, impositivos, y que en definitiva te meten en el mercado productos tan caros como si no tuvieran esos beneficios arancelarios. ¿Acompañarías vos una iniciativa así? Te tenía que estudiarlo. Lo que yo sí te puedo decir es que en términos generales, cada vez que interviene en el sector privado, el Estado hace un desastre. Meta como se meta. Hay que dejarlo funcionar solo. No nos metamos en cosas de las que no entendemos. Como que me quiera poner yo a dirigir la escuela técnica de donde va. Un Estado, a ver, Willy Brandt, que era un socialdemócrata y muy importante en el resurgimiento económico de Alemania, decía, necesitamos todo el mercado posible, pero con todo el Estado necesario. Digamos, hay un Estado que es necesario para regular o para dejar que ese mercado tenga reglas de juegos parejas. Bueno, claras, evidentemente dependerá de cómo uno interpreta lo necesario. Yo siento que el Estado tiene que generar las condiciones para que podamos competir en un orden, con reglas de juego, pero que podamos competir libremente. Si el Estado interviene, esa competencia ya tiene... Es desigual. Tiene vallas, y sí, por supuesto. Y fíjate ahora con los 40 tipos de dólares que tenemos. Los dólares lobby se deberían llamar, ¿no? Depende del nivel de capacidad de destrucción que tengas, o el de amiguismo es el dólar que te conviene. Y nosotros decíamos ayer con Leandro que Perón decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Parece que este gobierno peronista ha entendido, donde hay un reclamo hay un dólar. Hay un dólar. Claro, bueno, estas cosas no pueden pasar, porque lo que terminan generando es otra vez más desigualdad ante la ley. Hay industrias que pagan el 50% de impuestos para exportar. Si hay algo que la Argentina necesita desesperadamente es exportar sus productos. O sea, necesitamos productos competitivos, de buena calidad y buen precio para que podamos competir al mundo. Si no, vamos a seguir siendo pobres. Si no empezamos a hacer negocios con el mundo, la Argentina va a pasar unos años muy difíciles. Yo sé, Roberto, porque te he entrevistado varias veces, incluso en la radio, que te gusta hablar de estos problemas. Te gusta dar tus ideas y contarnos. Prefiero hablar de cosas lindas, te juro. No, pero digamos, en tu faceta política. Pues yo te quiero llevar a la política partidaria unos minutos.
Se está hablando mucho si Patricia Burley, dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Si Horacio Rodríguez Larreta, si Macri juega o si Macri no juega, si Facundo Manes. Y no se habla de López Murphy, digamos que ya fue candidato a presidente, hizo una gran elección, también fue en el 2003. ¿Pensás que tiene ganas? ¿Cómo lo ves? Primero te diría dos cosas. Primero, falta mucho. Ujú. Falta mucho, mucho, en serio. No es el tiempo calendario normal. En un mes empieza el Mundial. Termina el Mundial, viene Sí, pero ¿sabes? la vacación y ya tenés el cronograma electoral ahí. No, es que es así, es exactamente como dijiste. Tenemos una vida hasta el Mundial. Sí. En el Mundial nos transformaremos en otra cosa, tendremos otra vida. Eso pasa siempre. Sí. Vamos a reencarnar en el Mundial. Y después del Mundial vamos a vivir otra vida. Ese diciembre va a ser, ese fin de diciembre, esas fiestas van a ser diferentes, esas primeras vacaciones frente al 23. Y después vamos a ser otras personas por cuarta vez. Con lo cual, después de pasar por todas estas etapas, van a subir y bajar candidatos un montón de veces. Ricardo dice lo más inteligente que escuché de ningún político por ahora en mucho tiempo. Dice, muchachos, si nosotros no empezamos a hablar de los problemas y cómo solucionarnos y no vamos con un programa que tenga clarísimo el paso a paso de qué es lo que hay que hacer, para que después ninguno se haga el vivo y no agarre un ministerio y lo use para autobombo y hacer campaña para él o para negocios, que tenga bien el paso a paso minucioso de lo que hay que hacer, no discutamos, porque todavía no sabemos bien si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. O sea, ¿de qué se va a tratar el esfuerzo de lo que viene? ¿Quiénes ¿Qué lo van a pasa hacer? cuando públicamente los líderes de Juntos por el Cambio se matan por una candidatura? Bueno, pero es lógico, o sea, todos saben que Juntos por el Cambio va a ganar y ven una oportunidad que por ahí en otras circunstancias no se le daría. O sea, hoy por hoy el que se presente Juntos por el Cambio es presidente de la Argentina. Por supuesto lo quieren todos. ¿Qué opinas de Mauricio Macri? Que le aportó a la mesa de la política algo que necesitábamos fervientemente, que era de vuelta volver a hablar sobre los valores, sobre conducta, sobre la institucionalidad. Muchos le adjudican a Milei el haber puesto sobre la mesa la idea de la crítica a la política. Yo creo que fue Mauricio el que empezó con la crítica a la política. Después él, bueno, por supuesto, es parte de un sistema, pero llegó a la conversación a un lugar que fue, por lo menos, desde un diálogo diferente. Ayer habló en una entrevista en un canal colega, Mauricio Macri, y habló de para qué hay que ser gobierno, ¿no? Y dijo, yo voy a apoyar a los radicales, a Patricia, a Horacio, el que sea, pero tengamos en claro para qué, ya estuvimos en el gobierno, tenemos experiencia. Decíamos ayer acá, analizando esa entrevista, que se puso como una especie de patriarca de Juntos por el Cambio. Yo ya estuve ahí, ya estuve en el poder, yo conozco algo que ustedes no conocen, déjenme ayudar. Ese lugar a él le puede llegar a dar mucho poder. Mi sensación, Mauricio Macri puede tener mucho más poder en ese lugar que como presidente. Como presidente arriesga mucho también. Que ese lugar es el lugar de elector de ese lugar sí, de tipo con el martillo, ¿no? Me parece que ese lugar a él le puede sentar muy bien. Y después, en este camino de reconstrucción de absolutamente todo lo que necesita la Argentina, él también puede jugar un poco de representante argentino frente al mundo. No te voy a decir canciller, pero yo lo veo en un rol así. Y no porque él baje, sino porque es fundamental. Yo te lo digo hasta con envidia, ¿no? Uno ve países, no vamos a hablar de países europeos, países vecinos. En Chile, por ejemplo, Michelle Bachelet es una expresidenta con mucho prestigio. Hoy preside una comisión de investigación de violaciones a los derechos humanos en Naciones Unidas. Ricardo Lagos se fue de la presidencia como un estadista que era consultado por distintos gobiernos, como un tipo de dar charlas. Sanguinetti en Uruguay, uno de los intelectuales más importantes que ha dado la política rioplatense. Fernando Enrique Cardoso en Brasil. Digo, ¿por qué nuestros expresidentes no pueden ocupar ese lugar? Primero porque creo que hay dos problemas. Primero es la persecución política, ¿no? Hay un momento donde no es como otros países del mundo que son 2 veces presidente y después se convierten en figuras importantes, institucionales, que representan valores y solo le conviene a todos, además, que represente prestigio. Son expresidentes de sus países, sí, ¿no? Gente muy prestigiosa, aún conociendo por ahí intimidades, pero a todos les conviene que esa figura se mantenga en lo alto. Ahora, acá en Argentina, las causas judiciales hacen que todos después tengan que estar de alguna manera vinculados o amenazados. O sea, pasás por el poder y tenés que ir a Comodoro Pi. Y Cristina sigue y va seguramente ocupando cargos, va a estar ocupando cargos para siempre. O sea, si hubiera una manera de reglamentar
que son 8 años y nada más. Yo creo que se podría terminar muchos de los problemas también, porque se irían y nadie los perseguiría, ¿no? ¿Crees que Cristina es perseguida por la justicia? No, yo creo que Cristina es corrupta y le ha hecho mucho daño en la Argentina. De hecho, creo que el principal motivo por el cual estamos en Juntos por el Cambio todos juntos es justamente Cristina, ¿no? Nosotros estamos en Juntos por el Cambio porque creemos que es la mejor herramienta para terminar con el kirchnerismo. Pero yo creo que independientemente de no llevar una idea de forma lineal a la otra, limitar que después de una reelección no puedan ocupar más cargos los presidentes, me parece que puede ser sano. En ese contexto puede haber espacio para dialogar con ese sector, para tener algún tipo de política en común, política de Estado? ¿Con qué sector? ¿Con el kirchnerismo, con el peronismo? Yo creo que, bueno, el peronismo es otra cosa. Una cosa Hoy se columna todo atrás de Cristina. Yo no lo creo. ¿Quién asoma? Eso lo veremos en las elecciones. Ahí, en las elecciones que vengan vamos a ver realmente de qué está hecho el peronismo argentino. Si quedan esos peronistas de verdad, federales, laburantes, defensores del laburante. Si se encolumna detrás de Cristina, será no solamente el fin del kirchnerismo, sino el fin del peronismo también. La última, Roberto, te pregunté por Macri, te pregunté por todos los candidatos del peronismo, Cristina, y el futuro de la política, o el futuro político de ellos. ¿Y de Roberto García Moritán qué? Yo quiero ser parte de ese equipo. Viste que te decía de las fichas, donde Ricardo planteaba cuál es el mapa. Sí. Poneme en alguna de esas fichas. Yo quiero ser parte del cambio. ¿Qué tenés para aportar? Y mucha valentía y compromiso. ¿Hay espacio para que dentro de Juntos por el Cambio te sentís escuchado? Sí, cada vez más. ¿Sí? Sí. ¿Sentís que, digamos, bueno, no te voy a preguntar esto, pues sería apelar a tu vanidad. Te dije, pero, fíjate que te vengo ¿sentís que respondiendo estás creciendo dentro de Juntos por el Cambio? Sería la pregunta. Uno te nota con mucha exposición pública. Sí, ahí está el tema. Sí, vengo creciendo mucho, pero con la gente. O sea, el reconocimiento de verdad está en la calle y yo creo que se está empezando a sentir. Sí, es verdad. Roberto, gracias. Gracias, Daniel. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias.